Radio Universidad. En FM Universidad compartimos con vos la información de la UNAM. Te acercamos de lunes a viernes la información de cada unidad académica con las voces de sus protagonistas. Hoy en el micro destinado a la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de nuestra universidad, queremos compartir la experiencia de docentes, investigadores, estudiantes que llevan adelante el proyecto de extensión denominado Cianobacterias tóxicas, monitoreo, alerta temprana y gestión de riesgos. Para ello estamos en comunicación con la doctora María de los Ángeles Colman, docente e investigadora asistente CONICET en el Instituto de Biotecnología de Misiones y BioMIS, Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM. Muy buenos días, le saluda Susana Bagui. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, queremos conocer un poco acerca de este proyecto de extensión, pero vamos a comenzar por el principio, para que nos cuente a aquellos que no estamos y a los oyentes también que no están en el área. En este proyecto abordan las cianobacterias tóxicas. ¿Qué son las cianobacterias? Bueno, las cianobacterias son microorganismos, son bacterias que viven en muchos ambientes, pero particularmente colonizan el agua dulce y en frente a algunas situaciones ambientales pueden reproducirse de manera muy exagerada y producir lo que se denominan floraciones. Y la otra característica que tienen, que son de particular interés para la comunidad, es que no solo provocan un aspecto visual bastante desagradable y producen olores desagradables, sino que muchas de ellas tienen capacidad de producir toxinas que afectan directamente la salud humana y la salud animal, generando justamente un riesgo potencial para los habitantes de, en este caso, la ciudad de Posadas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ¿cómo ha surgido este proyecto de extensión? ¿Qué es lo que les ha movilizado a, desde la universidad también interactuar con la comunidad para plantear este tema en la agenda? El proyecto surge a raíz de que a partir del año 2019, desde el año 2019, comenzaron a aparecer floraciones de cianobacterias, tanto en el río Paraná como en el arroyo Saimán al principio, uh-huh. Y este año aparecieron también en el arroyo Mártires. Entonces había una demanda específica porque la comunidad en general no estaba en conocimiento de los riesgos que tenía, y particularmente el proyecto se genera para vincularnos con la Municipalidad de Posadas, con el área de Ambiente y Salud, justamente para capacitarlos y brindarles algunas herramientas de cómo desde el área municipal pueden prevenir a la población y estar ellos en conocimiento del riesgo que tiene para justamente actuar como método de transferir esa información a la población, dado que justamente ellos tienen un alcance a la comunidad que es mucho mayor y pueden implementar algunas políticas relacionadas justamente con la prevención de los riesgos. Uh-huh. En este caso, hablando de la situación en particular, tenemos que pensar solo en la prevención de evitar que las personas tomen contacto con esas aguas, o hay alguna manera también de, a nivel macro, contribuir para evitar que se produzca estas floraciones, como señalaba. Las floraciones de cianobacterias son un fenómeno que ocurre a nivel mundial, que se está intensificando en los últimos años, en lugares donde tal vez no había o no eran tan frecuentes las floraciones, están apareciendo con más frecuencia. Uh-huh. Eso lo vemos justamente
en los dos arroyos principales. En el río tal vez no se ve tanto por la cuestión de la dimensión del río, actúa como un efecto de dilución, ¿no es cierto? Llegan al río pero se diluyen. Y es bastante difícil no implementar, sino removerla. ¿Sí? Uno puede pensar que los mecanismos de remoción serían, usamos algún producto que las rompa, pero eso lo que conduce es a que las toxinas que están normalmente adentro de las células se liberen, y en realidad el peligro es la toxina, no la cianobacteria como organismo. Las cianobacterias que no producen toxina, si bien representan riesgos más a nivel de comunidad ecológica, de disrupción del ecosistema, para los humanos tal vez el riesgo no es tan alto. Lo que nosotros vemos es que los dos arroyos están en zonas urbanas, y que la comunidad, como sabemos, la población, a veces por ignorancia y a veces por negligencia, vuelcan en los arroyos distintos tipos de componentes o de basura o de efluentes que aumentan mucho la concentración de nutrientes, y esto es lo que favorece a las cianobacterias. Sumado a eso, que es un fenómeno global, que es el fenómeno del cambio climático, que hace que las temperaturas aumenten mucho más. Hay un aumento sostenido o general en cuanto a la temperatura a escala global. La sequía, los periodos de sequía que hemos vivido en los últimos años también actúan como un factor que puede promover la aparición de cianobacterias, y la remoción o el tratamiento de estas aguas tiene que ser una política del Estado en conjunto con la comunidad, para evitar que se sigan haciendo descargas de nutrientes en estos cuerpos de agua, porque eventualmente si esto se intensifica, lo que pasa es que la calidad del agua se va perdiendo, va habiendo una pérdida de esa fuente como fuente de agua, ya sea para recreación, para uso, para pesca. Entonces la degradación del cuerpo de agua como consecuencia de las floraciones de cianobacterias es algo que, viendo cómo se vienen produciendo año a año, tal vez es algo para ir trabajando a largo plazo, ¿no es cierto? Claro. Y estas toxinas que liberan las cianobacterias, ¿qué producen en el cuerpo de las personas que toman contacto con esas aguas? Las toxinas, que nosotros hicimos una detección de toxinas en el arroyo Saimán, y hicimos una detección molecular que no es 100% determinante de la presencia de toxinas, pero que es un buen indicador. Y nosotros encontramos potencial para producir toxinas en todas las muestras que tomamos a lo largo de los ya 3 años que venimos tomando muestras. La toxina que nosotros estamos detectando se llama microcistina, y lo que hace, su principal órgano blanco es el hígado, ¿sí? Puede producir otros efectos, pero principalmente su órgano de preferencia es el hígado. Hay 2 efectos que son históricamente conocidos, que son los efectos agudos y los efectos crónicos. Los efectos agudos, si la floración es muy intensa y la concentración de toxinas es muy alta y una persona se expone durante un periodo de tiempo relativamente considerable, puede generar inflamación en el hígado. En los casos más graves incluso puede llevar a una falla hepática y a una falla renal. Esos son los casos más graves. Y en los casos de exposición crónica, que tal vez son los menos estudiados, que es cómo año tras año una persona que está expuesta a pequeñas concentraciones va acumulando ese efecto y va generando, por ejemplo, algunas cuestiones respiratorias, algunas cuestiones en el hígado. Las toxinas a largo plazo pueden actuar como promotoras de tumores,
o sea que pueden llegar a producir cáncer principalmente en el hígado, pero ese efecto es un efecto a muy largo plazo. Entonces la prevención actúa como una herramienta fundamental porque tal vez al no tener un efecto inmediato, sin ser una exposición crónica, algo muy, muy denso, el efecto a largo plazo sí es algo de relevancia para la salud. Que en todos los lugares, en todos los países del mundo se trata de actuar de manera preventiva frente a estas situaciones, justamente por el impacto que puede tener en la salud de las personas que están cercanas, que realizan actividades en estos cuerpos de agua a largo plazo, ¿no es cierto? Así que básicamente la idea es tratar de informar a la población, generar conciencia y evitar el contacto con el agua cuando está en esas condiciones. Y desde el proyecto de extensión, ¿cómo vienen trabajando esto y con qué organismos o instituciones vienen articulando las actividades? Bueno, nosotros el proyecto de extensión, como primer año, lo planteamos para los agentes de la municipalidad que tienen algún rol en lo que es el manejo de algún aspecto del agua. Nosotros trabajamos con gente de bromatología, gente de balneario, de las áreas recreativas, para que ellos estén al tanto de cómo es que se ve una floración, cómo tienen que advertir a la gente. Trabajamos también con las áreas de salud para que sepan cuáles son los efectos que puede llegar a tener la exposición a una floración y no asociarlos porque son similares tal vez a una intoxicación por alimentos. Y en realidad la persona estuvo expuesta a cianobacterias y los agentes de salud tal vez no estaban en conocimiento. Entonces se hizo un grupo que involucraba varios aspectos y con ellos se trabajó en lo que son las nociones básicas y algunas herramientas para que ellos después puedan continuar con esto y establecerlo dentro de lo que son las acciones del área municipal para la ciudad de Posadas. Este año estamos pensando nuevamente en volver a presentar el proyecto de extensión, pero este año sería con otro enfoque, tratando de involucrar algunos factores de la comunidad, algunos colegios, algunas áreas de educación, para poder involucrar más gente de la comunidad para poder hacer lo que se llama la acción comunitaria, acción colectiva, y empezar a amplificar los conocimientos, hacer un efecto de amplificación de los efectos que tienen las cianobacterias en humanos para que la gente esté prevenida y pueda tomar los recaudos necesarios para evitar cualquier tipo de inconveniente. Entonces todo el enfoque de este año va a ser más apuntado a intentar generar una red de acción ciudadana con algunos colegios secundarios o terciarios. Bien, y sobre todo también allí la articulación también con el sistema sanitario, porque pienso alguna persona que pueda tener esos síntomas, si no da cuenta de que estuvo en contacto con estas estas aguas que están contaminadas con estas toxinas, difícilmente también se pueda llegar a un diagnóstico. Sí, justamente, bueno, yo participo de una red que se llama Cianosur, que es una red de investigadores de Argentina, de Uruguay y de Brasil, que nosotros hacemos acciones, tenemos una agenda relacionada con diferentes aspectos, y uno de los aspectos es el sistema sanitario, ¿no es cierto? Nosotros hemos desarrollado un manual y hemos participado en años pasados con
personal del Ministerio de Salud de la Nación y se han establecido una serie de guías para identificar las problemáticas relacionadas con las cianobacterias, pero me parece que es fundamental también hacer el trabajo de seguir haciendo divulgación de este tema y poner en conocimiento a los diferentes actores que tienen que ver, porque es una responsabilidad conjunta. Es una actividad que involucra a muchos actores, tratar de prevenir y tratar de evitar que se produzcan, pero lo más importante creo en este momento es actuar sobre la prevención, porque el evitar que se produzcan estos es una tarea a largo plazo, y en muchos casos y en muchos lugares que han establecido políticas muy concretas de manejo de cuerpos de agua, incluso se les hace difícil manejarlas y evitar que se produzcan. Entonces el factor de prevención es uno de los más importantes. Bien, y la toma de conciencia de toda la ciudadanía, sobre todo al advertir, al ver estas... digamos, al contar con la información precisa, sobre todo acá en la ciudad de Posadas, que ya sabemos que estos dos arroyos, pueden provocar, el contacto con estas aguas pueden provocar daño en nuestra salud. Doctora, le agradezco. Sobre todo es muy fácil de reconocer, porque tal vez ya que estamos acá y que aprovechamos que hay gente escuchando, son muy fáciles de reconocer. Uno enseguida están flotando en la superficie, son unas manchas verdes que a veces pueden ser muy intensas. Es un verde muy llamativo, no es un verde opaco, es un verde brillante. Entonces es muy sencillo. Uno puede, simplemente visualizando el cuerpo de agua, puede ver que hay acumulaciones en las orillas, manchones verdes, el color es muy llamativo. Entonces tomar una medida de prevención frente a algo que es tan sencillo de identificar es una cuestión bastante simple. El problema es justamente informar que eso que están viendo no es algo lindo ni es algo pintoresco, sino que es algo que puede representar un peligro, sobre todo para los niños, que tal vez son los más expuestos cuando se hacen actividades en esos arroyos. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por poder compartir también todo este trabajo que vienen desarrollando desde la universidad. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y por ayudarnos también de alguna manera a hacer un poquito más de divulgación de este tema. Hasta pronto. Hasta luego. Hablamos con la doctora María de Los Ángeles Colman, docente, investigadora asistente del CONICET, en el Instituto de Biotecnología de Misiones, INBIOMIS, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, contándonos y explicándonos sobre las cianobacterias y las toxinas que liberan, cuál es la situación en la ciudad de Posadas en los arroyos, y en particular este proyecto de extensión que vienen desarrollando desde la Facultad de Ciencias Exactas, denominado Cianobacterias Tóxicas, Monitoreo, Alerta Temprana y Gestión de Riesgos. Escuchaste el microuniversitario de la 98.7, la radio de la Universidad Nacional de Misiones.